Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento San Juan 23. Hoy en Mitología Protestante seguimos con los mitos y las fantasías de Armando Alducín, pastor evangélico protestante de tercera generación. Bueno, hoy tenemos un tema muy cómico. Según Armando Alducín, él cree que hoy no hay apóstoles. Resulta que en las iglesias protestantes evangélicas hoy en día solo existen pastores, en algunas, por mucho, existen pastores y evangelistas, ¿sí? Y en las que nacieron a partir de 1990 ahora existen apóstoles, pero no son apóstoles como los de la Biblia. Resulta que en la Biblia había 12 apóstoles iniciales y siguieron más, ¿sí? Pero cada uno, o sea, esos 12 apóstoles pertenecían a una sola iglesia, la Iglesia de Cristo. Hoy en día los falsos apóstoles protestantes, cada uno se autonombra o nombran apóstol, porque por $1,500, un tipo en Chicago en 1990, dijo que recibió una nueva inspiración donde Dios le mandó restaurar el ministerio de apóstoles y profetas que ya no existía entre los evangélicos, y que por $1,500 él iba a poder ungir a los hombres o a los pastores como apóstoles y a sus esposas como profetas. A cada uno le cobraban $1,500 por esa unción. Y ahí es como en 1990 la iglesia evangélica comienzan a nacer estos apóstoles y estas profetas protestantes evangélicas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que estos apóstoles forman su propia iglesia, y entre apóstoles no hay comunión doctrinal, ni son la misma iglesia. Cada apóstol tiene su changarrito, su iglesia, su negocio, y no es como en la antigua iglesia de Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento, donde 12 apóstoles y más que les sucedieron comenzaron a trabajar en una sola iglesia, la Iglesia de Cristo. No, en el protestantismo cada apóstol forma su propia iglesia, rancho aparte. No están en comunión esas iglesias unas con otras. Ahora, para entrar en materia, vamos a mirar a nuestro amiguito Armandito Alducín. Dice, Pastor Armando, yo quiero saber sobre los apóstoles que hay, y usted dice que ya no son apóstoles, que no existe eso. Pero en enlace A, yo no sé si el pastor Hugo lo llaman apóstol, así que aquí está uno. ¿Cómo es la cosa? Explíquenos cuál es su posición, por lo menos. Yo soy humildemente pastor. Siervos inútiles es lo que somos realmente. Bueno, esto tomaría, ¿verdad? Casi, ahora sí que un programa entero, César. Y ya lo hemos debatido bastante tiempo. Mi posición particular es que yo no veo en ninguna parte en el Nuevo Testamento de dónde sacaron comenzar a llamarnos apóstoles cuando históricamente... Bueno, él dice que en su doctrina o en lo que él cree no encuentra 12 apóstoles, o sea, es una creencia, pero que él no puede probar nada. Él cree. Vamos a seguir escuchando. Desde hace 2000 años y precisamente hasta el siglo XXI en el cual nos encontramos, que realmente es cuando la apostasía está cobrando mayor ímpetu y mayor fuerza, comenzaron ciertas personas a llamarse apóstoles. En Efesios 2:20 dice la Biblia que... Bueno, entonces aquí vemos cómo él reconoce que en su propia iglesia, en el siglo XXI, en realidad fue en los años 90 del siglo XX, comenzaron este cuento de las unciones apostólicas por $1,500 en California. Todos nosotros, todos los cristianos, toda la iglesia cristiana está edificada sobre un fundamento. Y este fundamento dice, son los apóstoles y los profetas. Entonces, es claro. Bueno, entonces aquí él empieza a contradecirse, porque él dice que él reconoce que la Biblia enseña que debemos edificarnos sobre los apóstoles y los profetas, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Si ya no existen apóstoles y profetas, quiere decir que la iglesia evangélica no tiene ningún fundamento, porque en la iglesia evangélica que existen solo pastores.
en el mejor de los casos, evangelistas. Y a partir de 1990, pues los autonombrados apóstoles evangélicos protestantes, como les dije, cada uno forma su propio changarro, no pertenecen a la iglesia de Cristo, no es como en la Biblia, que los 12 pertenecían a una sola iglesia, no, aquí cada uno, cada pastor, cada apóstol tiene su propia iglesia. Sigamos adelante. Creo que hay un fundamento sobre el cual, que es la doctrina, como dicen Judas, una fe que nos es común a todos. Hemos construido y seguimos edificando nuestra fe sobre el fundamento que los apóstoles de Jesucristo, que Él nombró y que tenían que tener ciertas características para ser nombrados apóstoles, pudiera la iglesia ser edificada. Entonces, no creo que se pueda poner un fundamento sobre otro fundamento. Bueno, entonces, para ir a lo que dice la Biblia, vamos a mirar lo que nos muestra en este punto. Vamos a ver qué nos enseña. Efesios 4:11 nos dice que el mismo Jesús, lo dice Pablo, mucho tiempo después, muchos años después de que Jesús ascendió al cielo, de que Matías fue elegido apóstol, de que Bernabé fue elegido apóstol, de que Pablo mismo fue elegido apóstol, ¿sí? Donde por medio de la imposición de manos, dice, él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y a otros maestros. Efesios 4:11. ¿Ok? Pero jamás dice la Biblia que desaparecerían los apóstoles, los profetas y los maestros. No dice. Solo en la imaginación de Anducín, él cree que los apóstoles desaparecieron porque dice que toma un texto de la Biblia donde Pablo dice que él es el más pequeño de los apóstoles porque él persiguió a la iglesia de Cristo. Y él dice, en realidad el más pequeño de los apóstoles significa que él era el último, no el más pequeño sino el último, o sea, a partir de él se acabaron. Y hasta ahí él cita el texto, él jamás lee el resto, donde dice que él se consideraba el más pequeño por haber perseguido la iglesia de Cristo. No, él jamás está diciendo que después de él ya no había apóstoles, sino que él se consideraba el más pequeño, el más insignificante de todos los apóstoles que existían, porque él era el gran perseguidor de la iglesia católica, de la iglesia de Cristo, ¿ya? Pero para Anducín, pues él tuerce la Biblia y dice, no, eso significa que era el último de los apóstoles y que ya no hay más. Eso no tiene ningún sustento bíblico. Ahora, por otro lado podemos ver, vamos a ir a Hechos capítulo 14, donde, creo que el versículo 11 vamos a mirar. Ok. Versículo 23 dice, designaron presbíteros en cada iglesia, o sea, pastores. ¿Quiénes? Pablo y Bernabé como apóstoles, designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, ¿ok? Los encomendaban al Señor a quienes habían creído. Entonces la Biblia nos enseña que eran los apóstoles los que designaban los pastores de la iglesia. No había más, es la única forma. Los pastores de la iglesia de Jesucristo son designados por los apóstoles. Entonces aquí viene la pregunta, si en la iglesia evangélica protestante y en otros movimientos protestantes como el pentecostal, como los testigos de Jehová, como los mormones, bueno, los mormones sí tienen una especie de apóstoles, pero ese es otro tema, digamos como los niños del amor, como los de Creciendo en Gracia, bueno, todos estos movimientos protestantes, como los de Pare de Sufrir, si ellos no tienen apóstoles, entonces ¿quién designa a sus pastores? Si la Biblia enseña que primero, Pablo nos habla de muchos años después de haber Jesús ascendido al cielo y de haber muerto los primeros apóstoles, nos dice que existen esos 5 ministerios bíblicos que no se iban a acabar y que además en Hechos 14:23 nos dice que solo por medio de los apóstoles eran designados los pastores. Entonces, ¿cómo carambas cree Anducín que él fue nombrado pastor si ningún apóstol lo nombró? Si según él los apóstoles ya no son fundamento, ya no existe el fundamento de los apóstoles ni de los profetas,
Entonces, ¿quién rayo lo nombró el pastor? Eso no es bíblico. Él, porque él tomó un instituto, un curso de un año de Biblia para hacerse pastor, y los demás estudios que él argumenta son honoris causa, o sea, gente, seguidores de él que cogieron un cartoncito, le pusieron reconocemos al pastor Anducín como doctor honoris causa porque nos ha llenado la vida de alegría, nos encantan sus cuentos, sus fantasías son muy chéveres, es un gran cineasta, etcétera, 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 pero no porque realmente haya estudiado un doctorado o tenga los conocimientos de un doctorado. Son sus propios seguidores los que le han dado estos títulos de doctor a Anducín, ¿ya? Bueno, por otro lado, vemos que en Hechos capítulo 1, Pedro se paró y designó un nuevo apóstol que fue por entre los 12, llamado Matías. Si vemos en el versículo 26, dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Que según Lucas, que escribió Hechos, palabra inspirada por Dios, dice, inspirado por Dios, que Matías fue agregado entre los 12 apóstoles. Los protestantes dicen, no, eso no cuenta, lo que dice Lucas es mentira, la Biblia se equivocó en este punto, porque echaron suertes y eso hace inválido la designación de Matías como apóstol. Además que porque ellos dicen que Pedro supuestamente habla de unos requisitos para ser apóstol, pero si ustedes leen Hechos capítulo 1, dice, en ninguna parte Pedro dice, los requisitos para ser apóstol son tal. Son simplemente proceduras que ellos hacen de la Biblia, como siempre, y luego para terminar diciendo que la elección de Matías no era válida que porque echaron suerte, contradiciendo a Lucas, el evangelista, contradiciendo a los 12 apóstoles, contradiciendo a la escritura inspirada por Dios. Para ellos, este pedazo no les gusta, no les conviene, entonces no es inspirado por Dios. Solo los pedazos de la Biblia que a ellos les convienen, que medio les sirven, esos son inspirados, pero el resto, para ellos, decir que Matías y aceptar que fue contado entre los 12 apóstoles es una herejía. ¿Por qué? No porque vaya contra la Biblia, sino porque va contra la doctrina protestante evangélica. Ahora, en la Biblia encontramos además de los 12 apóstoles, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Tadeo, Simón el Cananista, Judas Iscariote, otros 12 apóstoles. ¿Ok? Vamos a mirar qué otros apóstoles encontramos ahí. Encontramos a Matías, que fue el que vimos en Hechos capítulo 1. Luego encontramos a Pablo y Bernabé, ¿ok?, que fueron hechos por medio de la imposición de manos, ¿sí?, no por títulos universitarios ni porque un tipo por $1,500 les venda la unción, ¿sí? Encontramos también a Jacobo, ¿sí?, encontramos a Andrónico y Junias. Por ejemplo, en Romanos 17:6 dice, saludad, que encontramos nuestra siguiente pareja de apóstoles, dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisión. Recuerden que los apóstoles vivían siendo perseguidos y sometidos a la prisión, como Pablo, como Pedro. Dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. O sea, que Andrónico y Junias eran estimados, ¿sí?, entre los apóstoles. O sea, eran considerados apóstoles y eran muy estimados. ¿Ok? Dicen que fueron también antes de mí en Cristo, o sea, creyeron antes en Cristo que Pablo. Encontramos otros como Silvano, como Timoteo, Apolos, ¿sí? Encontramos varios apóstoles, un total de 25, Epafrodito es el último de los 25 apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero curiosamente, esta parte de la Biblia para los evangélicos protestantes y otras denominaciones no es palabra de Dios. Para ellos estos versículos son torceduras, no son inspirados, son errores bíblicos,
Y lo curioso es que dicen que son solo la Biblia y que la Biblia toda es inspirada por Dios. Pero los pedazos que no le convienen, como mostrar lo de Matías, el que el hecho fue contado entre los 12, el hecho de que hubiera otros apóstoles después como Bernabé, como Pablo, como etcétera, como Andrónico, para ellos esa parte ya no es inspirado, ¿no? Eso no lo toquen porque esos son errores humanos, eso ya no es inspirado. Entonces vemos cómo es paradójica y contradictoria la doctrina protestante en general, pero específicamente en el caso de la doctrina protestante evangélica, ¿vale? Y vamos a seguir mirando un poquito de esto, sigamos mirando a Lucín. Entonces, si alguien comienza después de 2000 años que nadie se llamó apóstol, ni los padres de iglesia, Tertuliano, Policarpo. Bueno, entonces aquí vemos cómo él comienza a confundir los padres de la iglesia con apóstoles, con profetas. O sea, los padres de la iglesia son los primeros cristianos que fueron grandes predicadores. Pero pues que él trate de decir que los padres de la iglesia no fueron apóstoles, pues obvio. Porque es que la Biblia, además de los 5 ministerios bíblicos que nos narra Pablo en Efesios 4:11, existen también 2 encargos o 2 oficios llamados obispo, ¿sí? Y diácono. ¿Okay? Son 2 encargos para la administración del templo, de la iglesia local. No son ministerios como tal. Pero sigamos escuchando más de las fantasías de Andrew. Nadie jamás, ni los más grandes hombres de Dios, ni pastores de hace 2000 años, ni Charles Spurgeon, ni David Brainerd, ni... Bueno, él dice que Charles Spurgeon ni David Brainerd eran pastores de hace 2000 años. Eso es falso. Spurgeon es de los años 1800. Recuerden que el protestantismo fundado por Martín Lutero en 1521 no es anterior a esto, o sea, Spurgeon y todos estos son posteriores. Y todo ello siguen las doctrinas de Lutero que se llaman las 5 solas y la libre interpretación de la Biblia. ¿Okay? Entonces, llamamos protestante a todos los que siguen estos 6 fundamentos de Lutero, las 5 solas y la libre interpretación de la Biblia. O sea, luteranos, calvinistas, testigos de Jehová, niños del amor, creciendo en gracia, para de sufrir, pentecostales, bautistas, menonitas, metodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Personas, ustedes conocen, más o menos hoy en día son una lista de 128,000 denominaciones y sectas protestantes. Y ellos dicen que jamás en la historia, desde Lutero, desde la creación de Lutero, ni Spurgeon, ni nada de esos pastores se hicieron llamar apóstoles, obviamente, porque Lutero fue consciente que cuando él fundó su propia iglesia no tenía ninguna autoridad. Y para evitar ser juzgado por este tipo de actos, él jamás se nombró apóstol ni nada de ese tipo de cosas, porque él no tenía la autoridad y tampoco la tienen estas personas que se autonombran pastores. Recordemos lo que nos enseña Hechos capítulo 14, versículo 23, donde los pastores serán designados únicamente a través de los apóstoles. Hudson Taylor se llamaron jamás apóstoles. ¿Por qué ahora en el siglo XXI vuelve otra vez una corriente a comenzar a llamarse apóstoles? O sea, ¿realmente hay dentro del corazón humano orgullo porque queremos reconocimiento, o llegaron al punto de decir que los apóstoles son mayores que los pastores? O sea, él dice, pues como pastor, que él es mayor que cualquier apóstol, y como no existen los apóstoles para él, pues él es el mayor. Y él habla de orgullo, de que es que queremos orgullo de reconocimiento. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice. O sea, no estamos buscando posiciones, estamos buscando realmente menguar y que Cristo crezca, que seamos llamados siervos inútiles, porque es lo que somos. Y si hay títulos que el mundo no los dé, ¿verdad? Bueno, entonces dice que no existen pastores, no existen evangelistas, no existen profetas, no, son los siervos inútiles. Y él dice, si hay títulos, que sea el mundo el que nos lo da. Escuchemos. Mis doctorados, yo tengo 3 doctorados honoris causa, yo no los busqué. La gente me los dio en 3 estados de la República Mexicana y otro en Baltimore, en Estados Unidos. Entonces vemos como aquí él confiesa que sus doctorados honoris causa no es que se los haya dado un instituto ni una universidad, sino son sus propios seguidores que cogieron un cartón, una cartulina y dijeron,
Ve, las fantasías de Pastor Armando nos encantan, nos fascinan, nos llenan de alegría y por eso lo reconocemos como doctor de la ley. Y entonces pues él tiene sus 3 títulos dados por sus propios seguidores, como dicen, 3 estados mexicanos, y donde tiene la otra iglesia, la sede en Baltimore, su propia gente le da los títulos de doctor de la ley. Pero recordemos que Jesucristo en la Biblia estaba en contra de los doctores de la ley, los llamaba hipócritas y fariseos, pero él se enorgullece de que la gente, sus propios seguidores, lo reconozcan como doctor de la ley. Mis doctorados, yo tengo 3 doctorados honoris causa, yo no los busqué, la gente me los dio en 3 estados de la República Mexicana y otro en Baltimore, en Estados Unidos, pero no estamos buscando ser llamados con títulos, porque estamos buscando siempre el corazón de Dios. Así que hay muchas cosas que podemos ahorita agregarle, porque usan Efesios 4:11, que Él constituyó apóstoles, profetas, pero 2 capítulos anteriores, vuelvo a repetir, dice que los apóstoles y los profetas fueron los que pusieron el fundamento. Y en Hebreos 1, versículo 1 dice la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a través de los profetas y a través de todo lo que habló, ahora nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Bueno, el otro asunto con Armando Albucín en este punto es que él mismo dice que hay que constituirse en el fundamento de los apóstoles y profetas, pero si él dice que ya no existen en la iglesia evangélica protestante, no existen apóstoles y profetas, quiere decir que ellos no tienen ningún fundamento, ninguno, ¿ok? Ahora, lo grave es que también está diciendo que tampoco hay profetas, ¿sí? Es cierto que en el Nuevo Testamento, en los dos evangelios nos dicen que Juan fue el último de los profetas de la ley, pero por eso Pablo muchos años después, ¿sí? En sus cartas a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 11 nos habla de que hay profetas, hay pastores, hay evangelistas, hay maestros y hay apóstoles en la iglesia de Cristo. O sea que si él niega que hay apóstoles y profetas, pues está negando literalmente lo que enseña Pablo en sus cartas, lo cual es terrible. Pero la cosa no termina aquí, volvamos otra vez a nuestras lecturas, bueno, aquí ya vimos las fantasías de Albucín, ahora pasemos a la realidad. Muy bien. Resulta que la Iglesia Católica sí tiene los sucesores de los 12 apóstoles, ¿ok? Además de que los obispos son sucesores de los apóstoles, hay sucesores directos, ¿ok? Directos a través de la sucesión apostólica de los 12 apóstoles de la Biblia. Entonces tenemos primero el Papa, que se conoce como el Patriarca de Occidente, y también los ortodoxos lo llaman el primero entre iguales, ¿vale? Pero también tenemos en la Iglesia Católica el Patriarca de Alejandría de los Coptos, el Patriarca Maronita de Antioquía de los Maronitas, el Patriarca Melquita de Antioquía de los Melquitas, el Patriarca de Antioquía de los Sirios, el Patriarca de Babilonia de los Caldeos, el Patriarca de Sicilia de los Armenios, ¿sí? El Patriarca de Constantinopla, que es el Patriarca Ortodoxo, ¿sí? Actualmente estamos en cisma, pero estamos en comunión parcial y estamos en diálogo. Y de hecho el Patriarca Bartolomeo hace poco dijo que era necesario que la Iglesia Ortodoxa y Católica, bueno, los ortodoxos también son católicos, que volvieran a unirse bajo una sola iglesia. O sea, ya está la voluntad de constituir una sola iglesia como fue antes del año 1050. Y además de eso tenemos el Patriarca de Jerusalén, el Patriarca de Lisboa, el Patriarca de Venecia y el Patriarca de las Indias Orientales. Pero más que eso tenemos los nombres de los patriarcas actuales del siglo XXI, de este año, de los 12 patriarcas o los 12 apóstoles, sucesores de los primeros 12 apóstoles. Pues el Papa, que es el sucesor de Pedro, que es el Papa Francisco. Tenemos al Patriarca de Alejandría de los Coptos, Ibrahim Isaac Sidrac, el Patriarca Maronita de Antioquía, Bechara Butros Bají, el Patriarca Melquita de Antioquía, Yusef Absi, el Patriarca de Antioquía de los Sirios, Moran Mor Ignacio Aparel,
II Caín, el patriarca de Babilonia de los caldeos Luis Rafael I Saco, el patriarca de Sicilia de los armenios Gregorio Pedro XXII Chayobrán, el patriarca de Constantinopla de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa, o sea, los ortodoxos, que se llama Kyrios Bartolomeus I, ¿sí? Y de los patriarcas latinos actuales titulares tenemos el patriarca de Jerusalén, que es el arzobispo Pierbatrista Pizzaballa, ¿sí? Tenemos el patriarca de Lisboa, Manuel José Macario Don Nascimento Clemente, Manuel III, su nombre apostólico, patriarca de Venecia Francesco Moraglia, y el patriarca de las Indias Orientales llamado Felipe Neri Antonio Sebastián Rosario Ferraro. ¿Ok? Entonces, para que vean cómo la Biblia, la historia y la Iglesia Católica terminan refutando las fantasías de Alducín, que no tiene apóstoles, pero la Biblia determina que solo los apóstoles podían nombrar pastores. O sea, a él lo nombró el mico de los palotes, porque hizo un año de supuesto estudio bíblico, y que porque sus seguidores le hicieron 3 cartoncitos diciéndole que, reconociéndolo como doctor de la ley. Pero nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, pues de nada le sirve a Alducín ser reconocido por sus seguidores como doctor de la ley, porque Jesucristo estaba en contra de los doctores de la ley. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, compártelo y dale like, porque así estamos evangelizando y vamos desbaratando las mentiras o la mitología protestante. Recordemos que Armando Alducín es el mitólogo vivo más grande que existe dentro de la Iglesia protestante. Él ha sido el inventor de muchos y grandes mitos anticatólicos. Vamos a seguir viendo unos cuantos mitos más de él, como el de que la puerta del infierno queda en el Triángulo de las Bermudas, y que hay 2 satanases, uno en el aire y otro en el agua, 2 diablos, 2 serpientes antiguas. En fin, vamos a ver el cuento de las creencias de Alducín en los extraterrestres y otros disparates que solo tienen sustento en Hollywood, no en la Biblia. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado este video, que el Señor les bendiga y ¡viva Cristo Rey! Bye, bye.